¿dónde nos tenemos que parar? ¿Desde qué mirada tenemos que estar abiertos para empezar a ingresar a esta información diferente, quizás, que para muchos sea la primera vez que se ponen en contacto con ello? Sí, concretamente estamos hablando evidentemente de la capacidad que tenemos de ejercer soberanía sobre nuestra propia biología. Es decir, dar cabida a la posibilidad que somos capaces a través de nuestra intención, por supuesto, sostenida en el tiempo, consistente, de interactuar con mecanismos biológicos inherentes a nuestro diseño genético de autorregulación. Ese es, digamos, el paradigma al cual debemos dar entrada en nuestra vida porque no lo tenemos de forma natural. Por lo general, no se nos enseña, no se nos habla al respecto, porque quien ha tomado el control de nuestra salud es una industria que ha hecho cosas muy buenas, que ha hecho cosas maravillosas, pero ellos ejercen su rol siempre desde la perspectiva que ellos resuelven nuestros problemas y no están muy Sí. interesados en que nosotros aprendamos a ser nosotros quienes resolvemos, por ejemplo, nuestros desafíos de salud, nuestros retos, nuestras situaciones en donde hay un compromiso biológico, etcétera. Para ellos esto no es de interés porque si tú aprendes a sanarte por ti misma, si tú promueves tus mecanismos de autocuración, eso no es rentable. No es porque Claro. ellos sean malos, es porque simplemente no forma parte de su modelo de negocio. Es como que quisiéramos pretender, por ejemplo, que los empresarios dueños de las distintas funerarias y servicios funerarios y tanatorios, etcétera, pusieran su interés en desarrollar investigación sobre cómo el hombre puede vivir 30 o 40 o 50 años más. Evidentemente que a ellos este tema no les va a interesar porque va en contraposición con su servicio, con su propuesta. Pues lo mismo, la industria que se encarga de la salud ha hecho cosas, repito, maravillosas, pero no está interesada en educarnos, ni siquiera en investigar cómo también nosotros somos capaces de tomar un papel protagónico en nuestra autorregulación, en recobrar nuestra salud. Y se entiende, Exacto. porque ellos tienen un modelo comercial, industrial, y bueno, cada uno en su lugar. Exacto. Nosotros lejos estamos de promover que las personas que estén atravesando personalmente o algún familiar alguna situación de salud compleja o que requiera un tratamiento, que no lo lleve adelante. Desde este lado no No, hacemos esa no, recomendación en no. absoluto, ni que lo posterguen, ni que lo dejen, ni mucho menos. Pero sí que sí, que esté como un wifi, ¿no? Como que tenga Bien. una antena disponible con una información extra que a su vez, si me permites, Tito, y aquí tú me lo vas a confirmar, cada vez más la ciencia está confirmando cosas que eran impensados hace 20 años atrás, 25 años atrás, ¿no? Por ejemplo, ahí nos está saludando una chica que es Lucero de Venus, es una Sí, amiga, ella es argentina, es una chica que es una prueba fehaciente, contundente, mira, de que aquello que supuestamente no existe porque no tiene evidencia científica, puede existir, puede ser real, aunque no tenga consenso dentro de la ciencia convencional. ¿Por qué lo digo? Porque Lucero es una chica capaz de mover objetos con la mente. Ella me ha enviado cualquier cantidad de grabaciones donde ella lo mueve, incluso dentro de frascos, recipientes de vidrio donde no podría existir alteración por el viento, etcétera. Entonces, eso es algo que la ciencia no lo ha comprobado, por lo menos no lo ha consensuado oficialmente. Eso no significa que no sea una capacidad que podemos desarrollar. claro. La pregunta es, si Lucero es capaz de mover objetos con la mente sin la intersección de sus brazos, de su fuerza física ni nada, solo con el aspecto sutil de su conciencia y con su intención sostenida, por supuesto, de una forma contundente y consistente, de que otras cosas
nos estaremos perdiendo que no hemos desarrollado. Es incluso más fácil, si lo hacemos por analogía, ser capaces de promover respuestas fisiológicas, bioquímicas, endocrinológicas, inmunológicas, etcétera, en nuestro propio cuerpo, porque estamos interactuando vía bioquímica con nuestra biología, que incluso mover un objeto que está aparentemente, entre comillas, Ujú, externo a nosotros. Entonces, si exacto. ella puede, ¿por qué no vamos a poder? Esto es lo mismo, estamos en un paradigma que no tiene un consenso oficial. Eso no significa que no exista. Además, si hay ciencia, muchas investigaciones, muchos científicos que han explorado esta fenomenología. El tema es que quienes tienen el control, el monopolio de las revistas especializadas, las más prestigiosas, las publicaciones en los portales, etcétera, pues hacen caso omiso de estas investigaciones porque simplemente no les representa ningún interés. Entonces, Exacto. dicen, esto no tiene revisión por pares. Bueno, porque ustedes no se lo han querido hacer, Mm, por ejemplo, ¿no? mm. Esto Oíme, no Tito, tiene... sí, Ajá. y tú cuando investigas, y tú que no eres, por ejemplo, científico, médico y demás, ¿te permiten acceder a ciertos simposios o cuando se dice alguna novedad? ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo llevas adelante la investigación? No, yo he buscado desde hace muchos años, por ejemplo, cuando me encontré con una cosa que es maravillosa en su momento, que no teníamos ni siquiera inteligencia artificial, me encontré con la genética de ondas o la teoría genética de ondas del lenguaje, que fue propulsada por un biólogo molecular que fue nominado al premio Nobel, el doctor Petrovis Gariaev, o Gariaev, Sí, pero sí, ¿qué pasa? Que de esa información hay muy poca en el mundo occidental. claro, Eh, la mayoría está en ruso sí, y en inglés lo que hay es algunos pequeños ecos de gente que medio la ha explorado y da su idea, da su criterio. Pero bueno, me tocó, por ejemplo, meterme a traducir del ruso. Ahora me resulta mucho más fácil, pero cuando comencé no era tan fácil como ahora, claro, pero me encontré con información consustanciada, donde hay genetistas, biólogos moleculares, biólogos, además, que están a favor de la epigenética, tomando en cuenta que nuestros pensamientos pueden ser desencadenantes de procesos biológicos epigenéticos, etcétera. Es decir, hay toda una cantidad de conformación en el ámbito científico de profesionales que están a favor de la capacidad que tenemos de influir en nuestra propia biología a nuestro favor y activar exacto. mecanismos de autorregulación. Pero, una vez más, hay que decirlo, no es una información que llegue de manera fluida a nosotros, tenemos que buscarla. Sí, me ha pasado, y mira, he caído mucho, en realidad lo trato al tema aquí contigo, porque a mí me ha pasado con también un científico ruso, que cuando yo traducía su material al inglés y luego al español, me quedaban muchísimas betas sin Claro. poder analizar, y era bastante débil la información que me llegaba hasta que realmente tuve que dar con la fidelidad de la traducción del ruso al español sin ningún tipo de intermediario en otro idioma, porque quedaba mucha información y que también en lo complejo que es, no podíamos abordarlo al 100%, ¿no? Y sacarle todo el jugo que merecía. Ahora, yo no, acá hay algo que es fantástico y que me siento como si fuera un bichito de laboratorio, porque no puedo dejar de decir que la sincronicidad que existe entre lo que tú me dices y a su vez es como que te me adelantas a cosas que yo ya tenía pensado ir Ah, mira. consultándote. Y digo, no podemos estar haciendo como un experimento acá de sincronicidades de células o de neuronas, Tito, porque realmente no dejo de sorprenderme. Tú hablaste del pensamiento y bueno, es algo fundamental que justamente Grigori Grabovoi, que es un científico ruso, habla que el pensamiento es medible. Imagínate que nosotros tengamos la capacidad de medir en una energía un pensamiento y que podamos administrar de manera correcta para nosotros esos 60.000 pensamientos diarios que tenemos.
Imagínate eso. Fíjate, cuando tú hablaste que has tenido algunas dificultades cuando traduces de otro Mm, ruso, yo mm, inmediatamente pensé en Gregory Grabovoi, yo inmediatamente lo pensé y no lo habías mencionado. no, Si nosotros vamos a instancias de la ciencia que explora la física cuántica, pues los físicos cuánticos dicen que todo está interconectado y que existe un fenómeno que ha sido probado y replicado. ¿cómo crees que le podemos dar unas pinceladas para que la gente empiece a saborear y empiece a experimentar por sí misma este autoconocimiento de su potencial biológico, de esa lógica biológica? El tema es que desde el yo condicionado que tenemos, que está muy lleno Mm, de creencias limitantes, de sesgos, de miedos, de experiencias erráticas en el pasado, es decir, tenemos una arquitectura neurológica que está cimentada lamentablemente por muchas situaciones adversas y también por creencias que ni siquiera son nuestras, pero que en algún momento nosotros las asumimos como tal, sí, que vienen de nuestro entorno, filosóficamente hablando, de religiones, de otras personas, de familiares, etcétera, ¿no? De maestros, de la misma televisión, de los medios de comunicación. Es decir, desde el yo cotidiano, desde esta persona que está hablando en este momento, con todos esos miedos, con todo ese arsenal de creencias limitantes, de factores de autosabotaje, es muy difícil que logremos, por ejemplo, promover cambios biológicos que reestructuren y restablezcan nuestra salud. A menos que, bueno, sigamos los consejos del profesional de la salud, tomemos el medicamento, eso está perfecto. Pero yo me refiero a otra instancia de conciencia, cuando soy mm, capaz de ejercer soberanía sobre mi biología. Para que esto pueda ocurrir, se requiere de una alineación perfecta entre mi intención, sí, toda la bioquímica derivada de mi intención, los circuitos neurológicos derivados de mi intención y la propia respuesta epigenética que deriva en expresión de nuevos genes de mi propio ADN para poner en marcha los mecanismos autorreguladores que van a resolver esa situación. Entonces es un poco complicado porque desde el estado condicionado, repito, desde este ego, desde este personaje lleno de dudas, de miedos, de sesgos, de creencias limitantes, es un poco difícil. sí, Por lo tanto, yo lo que esgrimo en mis cursos y enseño y además guío mediante algunas meditaciones es alcanzar estados de conciencia amplificada, porque allí trascendemos todos esos miedos, esos sesgos, esas creencias limitantes y actuamos en una instancia superior de conciencia. bien. Esta instancia nos permite tener una biología mucho más receptiva y además quita de por medio todas esas barreras producto de los factores de autosabotaje que están en nuestra psique, que están en nuestro fuero interno, que forman parte de experiencias traumáticas del pasado, de cosas que no hemos logrado. A veces el autosabotaje se nos presenta intelectualmente como una entidad psicológica que nos habla mediante una narrativa, como por ejemplo, tú no vas a lograr eso, si nunca has logrado nada, ¿por qué lo vas a lograr ahora? Esto no es para ti, tú no naciste para tener dinero, los ricos están completos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, O la propia claro. narrativa que en algún momento nos sabotea cuando hemos decidido emprender un plan alimenticio distinto o un programa de meditaciones guiadas a diario o ir al gimnasio todos los días y un factor de autosabotaje se nos representa como una identidad psicológica que mediante una narrativa nos dice hoy no lo hagas, déjalo para mañana, empieza el lunes, date este caprichito, una vez al año no es malo, y toda una cantidad de frases que están correlacionadas con una narrativa de auto boicot. Sí, Entonces, todo eso sí. está en una arquitectura neurológica y está representado por interconexiones neuronales, por circuitos neurológicos. Sí, qué bueno De que tal lo manera, digas, porque está comprobado que está en la fidelidad que uno le entrega como verdad a las situaciones o cosas que ve y le da como ese sello de veracidad, que cuando hay pruebas contundentes de que eso que lo que uno creía que era verdad no lo es, no lo puede
no lo puede integrar, Así es, ¿entiendes? así Entonces, es. evidentemente se genera ese lazo tan fuerte que por más que tengamos las evidencias delante de nosotros, no se puede desvincular uno de lo que creyó o le puso ese voto de fe o de confianza, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es así, es tal cual. Eh, Muchas veces tenemos una disonancia cognitiva porque a nivel de nuestro intelecto, de nuestra mente lógica, analítica, lo que es la neocórtex, desde allí estamos operando con un propósito, con una decisión, y eso está muy bien. Pero resulta que en niveles más profundos de nuestra mente, ya en territorio, en albores de la mente subconsciente, están estos factores de autosabotaje con estas narrativas y Mm, con estos intentos de boicotear todo aquello que hemos elegido como un propósito alto o elevado. claro, Entonces entramos en disonancia cognitiva porque por un lado tenemos un propósito y por otro lado es como tener el pie en el acelerador y otro pie en el freno. Entonces estamos ahí, incluso en la reversa, ¿no? En el retroceso. Entonces no hay una alineación y no hay coherencia. Necesitamos entrar en instancias de es conciencia verdad. amplificada para actuar desde una congruencia, desde un estado de coherencia. De hecho, en el propio Instituto Hermat se ha estudiado esto que llaman la neurocoherencia, que es cuando logramos coherencia entre el campo electromagnético del corazón con el campo electromagnético del cerebro. Como dice Exacto, Grabovoi, un pensamiento se puede medir, sí, ¿ok? Entonces, sí, es porque hay una emisión electromagnética, incluso bioelectromagnética, es decir, tiene un componente eléctrico, tiene un componente biológico, tiene un componente magnético, ¿no? Entonces, cuando entramos en estados que nos permiten una coherencia entre nuestro corazón y nuestro cerebro, nuestra biología es más receptiva. Por tanto, mi intención consistente deriva en mensajeros moleculares, en moléculas mensajeras que viajan por sangre y se conectan a través del sistema nervioso y el torrente sanguíneo con las membranas de las células que tienen unos receptores específicos para recibir la información bioquímica. Esa información entra por las membranas a la célula. Ya en el interior de la célula sufre una transducción, que es una señalización intracelular para codificar el mensaje a modo que la propia célula pueda entender. Pero ¿cuál mensaje? El mensaje de la intención. La claro, intención consistente, sostenida en el tiempo con firmeza, con convicción, con autoridad y con certeza. Entonces, esa bioquímica ahora se transduce, el ADN interpreta el mensaje coherentemente y la expresión de nuevos genes mediante proteínas van a conformar nuevas acciones biológicas en el cuerpo en alineación con tu intención. sí, Eso es epigenético, es como un pensamiento puede convertirse en un proceso o en un mecanismo epigenético que desencadene acciones biológicas reparadoras. Eso existe. Eso es lo que ha estudiado, bueno, ya no porque él murió, lamentablemente, Petrovich Garyayev o un Vladimir Poponin o, por ejemplo, un Glenn Rain, o es lo que ha sí, investigado una periodista como Lynn McTaggart o el sí, propio Greg sí, Braden o el mismísimo Bruce Bruce Lipton, que Lipton, yo sí, estuve con sí, Bruce sí, Lipton ahora en diciembre, yo estudié con él claro. presencialmente, estuve Te con iba él justo y a realmente comentar es, esto. Te iba a comentar. Sabes que cuando vino por primera vez a la Argentina, creo que no éramos 200 las personas, hace 12 años atrás. Éramos, no llegábamos a 200 personas los que estábamos. Imagínate que no fue hace tanto, no estamos hablando hace millones de no, años ni cientos de años, fue hace muy poco. Y una década después, fíjate tú que has estado con él, te diste cuenta lo que generó. Y él ha sido sumamente cuestionado porque a veces yo digo, bueno, pero tú tienes que contar el lado B de tu historia también, ¿no? Porque ha sido sumamente también cuestionado en un montón de aspectos. claro, Y todo aquel ahora, la que pregunta, desafía el status quo, claro, como el propio Petrovich Garyayev, claro. Ah, y 30 la años del pregunta, desarrollo, sí, sí. ¿Sabes 30, qué quiero 30, consultarte? ajá, dime. Mira, esto que tú has expuesto, ¿qué te hace creer?
¿Que somos seres físicos o seres cuánticos? No, no, yo creo que nosotros tenemos una existencia multidimensional entrelazada. Desde los aspectos más sutiles de nuestra existencia, somos conciencia, conciencia que además se mueve en un espacio cuántico, dictando además las directrices para transferirse en distintas escalas hasta llegar a lo denso. ¿Ves? Tenemos un aspecto sutil o varios Sí, aspectos sutiles, digamos varias dimensiones, y el aspecto más físico, materialista, etcétera, es este mundo físico. Sin embargo, la paradoja está en que entendemos que tenemos un cuerpo que está creado de materia, pero cuando, y esto lo sabes tú de sobra y también tu audiencia probablemente, pero cuando analizamos los ladrillos que construyen esta materia de carne y hueso, encontramos células que a su vez son formadas por moléculas, moléculas que son formadas por átomos, átomos que son el resultado de partículas subatómicas que ya no tienen una posición porque son no locales, que ya no pueden ser identificadas a menos que un observador determine su posición, que ya tienen el principio de la incertidumbre, que tienen un entrelazamiento cuántico, y estas partículas subatómicas a su vez son el resultado de fluctuaciones cuánticas que han colapsado de onda partícula. ¿Qué significa toda esta complejidad? Que aunque el resultado que nosotros estamos viendo, la culminación, es algo sí, físico, en realidad su sustancia primordial y primigenia es completamente cuántica. Ahí es cuando entra la famosa fórmula de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Es decir, que energía es igual a una masa condensada multiplicada por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, masa o materia y energía sutil son dos caras de una misma cosa, de ah, una misma moneda, son dos expresiones. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La frecuencia vibratoria subyacente. Y ahí es donde converge toda esta sí. paradoja tan compleja. Sí, Sabes que nos hacen referencia a los apuntes y que agradezco infinitamente a todos los que están aquí conectados y que dejemos esto grabado. Vamos a editar la parte claro, que por claro. este cortó porque, ¿sabes qué sucede? Hay información que la gente quiere procesar, porque entiendo que muchos de nosotros somos buenos alumnos, Tito. Entonces, cuando encontramos un término y queremos estar detrás de esto, ¿no? De darle forma a esta nueva manera de interactuar con esta información, vamos, buscamos, interactuamos, y eso es muy jugoso. Y Así es. justamente lo acompaña esa coherencia que tú hablabas al principio, ¿no? De empezar a ponernos como en eje para entender lo que es la famosa coherencia de las neuronas del corazón y demás. Y ahora que tú mencionaste tu encuentro con Bruce Lipton, ¿qué encontraste de novedoso o qué te pareció como decir, bueno, a mí en lo personal cuando él decía que ya todo lo newtoniano que estaba establecido como algo verídico ya es como que va quedando obsoleto, ¿no? Entonces, ¿tú qué has podido captar? No, yo percibí que fue muy valiente, que fue muy determinado. Y me imagino que como no estaba frente a una cámara formal, oficial de televisión o de un documental, etcétera, se despepitó y se soltó y habló hasta el punto que yo no me atrevería a ¿En duplicarlo aquí. serio? Claro, ¿Crees porque que es te que ganó? yo, por ejemplo, viste que en nuestro intento anterior hablé con mucha sutileza de cierta industria y traté de darle también su mérito. No, él fue, pero a Sí, rajatabla en contra. Entonces, no, yo no me sí, atrevería tanto, la verdad. sí, Porque además cada día es más censurable todo esto, ¿no? Entonces, sí, lo sí. veo como más determinado, con mucha valentía. Otra cosa que me sorprendió es que ya tiene 80 años y Ah, todo el día, todo el día, desde bien temprano hasta la noche, eso era brincando, no saltando y tal. paró, Yo no lo veía ni siquiera tomar agua, ni siquiera tomar es agua. Decía, verdad, este hombre no toma agua. Y nunca es verdad. perdió, nunca sentí un bajón de su energía, de vitalidad, nada. Y esa congruencia también es importante, ¿sabes? Sí, Porque él está representando en su propio cuerpo físico
que quien manda es algo mucho más sutil, que tiene que ver con la intención que desencadena procesos desde lo cuántico hasta lo biológico. Exacto, exacto. Sí, Qué interesante. Bueno, tú siempre das nombres de referentes que te han claro. contribuido en tu investigación y demás, y que son luego las que las personas pueden ir a buscar su bibliografía. Eso es lo que tiene interesante esto y lo que le da veracidad, y cada uno luego encontrará en su propio universo respuestas que les sean satisfactorias, porque después no dejamos de entrar en nuestro propio universo, ¿no? Claro. Estamos interacción constantemente, nos puede seducir, nos resuena la información, pero después cada uno en su universo es su propio creador, Tito. Sí, bueno, por ejemplo, para no llenarlos de nombres distintos y al final cuando tenemos mucha información, pues colapsamos. Una recomendación que hago muy especial es leer libros de Amit Goswami, por ejemplo, El médico cuántico o el libro que responde todas las preguntas. Son libros de Amit Goswami y que tiene de especial uno que es un físico que ha explorado la física cuántica y desde esa instancia ha sufrido una transformación conciencial tan brutal que ha logrado esa intersección de la medicina desde una perspectiva cuántica y además Mira, aboga fuertemente, es un activista fuerte de darle el papel a la conciencia que merece. Y él dice, la conciencia es todo, todo empieza y claro, termina en la conciencia. Entonces, cuando claro, nosotros asumimos eso, el mundo cambia. sí, Entonces, Amit, así mismo, sin H ni nada, Amit Goswami es una referencia que les puedo dar. mira, Podría decirles excelente. Tito Figueroa, pero no, porque Tito Figueroa no es más que un portavoz. Yo no tengo ningún mérito, yo lo que hago es clasificar información que a mí me encanta, que resueno con ella y luego la comunico. Pero un bárbaro así, 5 estrellas y tal, Amit Goswami. Lo que tiene interesante, creo, es que cuando cada uno da un paso y acciona de manera genuina, coherente, veraz y con la convicción y con la emoción, lo que percibo es que luego no hay como mucho paso atrás. O sea que eso a su vez, ese impulso, por más mínimo que sea, Claro, Tito, te lleva direccionado de una manera interesantísima. Eso es lo que a mí me asombra y me pone contenta en el sentido por decir qué bueno esto, porque la persona puede experimentar y noto que no hay reversa, ¿entiendes? claro, porque como decía Albert Einstein, pero no con las palabras exactas, pero aquí haciendo memoria, él decía que cuando ya eh, la conciencia se dilata, o vamos a decirlo en términos más neurológicos, cuando las neuronas captan una información, ya Mm, no volvemos atrás, es decir, que es como un acto evolutivo, ¿no? A nivel conciencial y por lo menos ya tienes esa referencia. Puedes equivocarte en tu proceder, porque claro. tenemos esa tendencia, pero ya nuestro nivel de percepción se ha amplificado y hemos sumado a nuestra evolución. Lore, ya me tengo que Sí, ir porque tengo otra te súper entrevista. agradezco, Tito, este tiempo. Vamos a tener muchos más encuentros. Mi idea Ya era sabes que poder sí. abrir parte de este 2025 que es menester interactuar con esta información genuina que tú nos das. Yo quiero invitar a todos porque tú eres muy generoso con la información que compartes y a través de tu página la gente puede también obtener mucha información. Brindas como una especie de webinario ahí donde la gente puede interactuar y empaparse con todo tu conocimiento también. Sí, tengo un curso gratis que se llama Remisiones Espontáneas. Es un mini curso, pero que es un abreboca interesante para este nuevo conocimiento en titofigueroa.es. Ahí es, exacto, exacto. Infinitas gracias, querido amigo. Hasta Gracias la por todo. próxima. Adiós. Adiós, adiós a tu bonita audiencia.